Muy buenas tardes a todos los que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Ahora bien, los que siguen este canal ya se dieron cuenta que antier terminamos el libro de los Macabeos, segundo el capítulo de Macabeos. Con eso dimos final al Antiguo Testamento. Uno dirá, ¿por qué tan rápido si no hace mucho que había ese canal? Bueno, en realidad ese canal nació como una forma de dar una solución a los estudios de Biblia que doy en la parroquia donde voy, ya que por motivos de cuarentena no pudo continuarse y ya se había visto gran parte del Antiguo Testamento. Ahora bien, ahora estamos viendo el Nuevo Testamento. Estamos por empezar a ver el Nuevo Testamento. Pero no me gusta entrar a ciegas a los textos con los que me escuchan. Es importante entender varias cosas de base. Por eso quiero yo aclarar y tocar, antes de empezar a ver los libros del Nuevo Testamento, ver realmente algunos datos importantes que tener en mente para poder leer debidamente el Nuevo Testamento. Para empezar, a eso falta mencionar que la palabra testamento significa alianza, pacto o contrato. Es también significativo de un legado o de una herencia. Le decimos Nuevo Testamento porque en él Jesucristo establece una nueva alianza con su iglesia. Establece un nuevo legado, un nuevo patrimonio espiritual para la familia que dejó sobre la tierra, la cual es la iglesia. Por eso decimos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era el pacto o el convenio firmado con Abraham. Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se nos entrega un nuevo pacto, un nuevo convenio, que llamamos hoy en día el Nuevo Testamento. Ahora, también es importante reconocer que aunque ese testamento nos lo dejó Jesús, no lo dejó en la forma moderna, actual, como lo tenemos hoy en día. No nos dejó toda la Biblia, como mucha gente piensa, con todos los libros en un bonito resumen, en un bonito libro que hoy llamamos Biblia. Esa no es la realidad. Como tampoco es la realidad de que los apóstoles caminaban con una Biblia bajo el brazo y que los apóstoles eran todos o la escritura. Eso tampoco es la realidad. Porque al creer eso, estaría uno entonces anulando el Nuevo Testamento. Y entonces tanto el Evangelio como el libro de los Apóstoles estaría fuera de la Biblia simplemente por no haberse escrito todavía. Así absurda es la creencia de sola escritura. Vamos a ver realmente, tomemos algunos aspectos y hay que entender unas cosas para poder evitar las confusiones. Entre otros videos que he visto, ha habido gente que me ha preguntado por qué ciertos por qué ciertos libros no entraron a la Biblia. La respuesta es muy fácil. Todos los libros que están en la Biblia es porque así lo decidió la iglesia. Simple y sencillamente. Jesucristo dejó sobre la tierra una iglesia. Y ya después fue esta misma iglesia que dejó Jesucristo la que con la guía del Espíritu Santo determinó cuáles libros sí iban a formar la Biblia y cuáles libros no. En otra ocasión entraré en detalle con el Antiguo Testamento, pero ahorita estamos hablando nomás del Nuevo Testamento porque es el que vamos a empezar. Por eso es que me voy a enfocar ahora con lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 4 tipos de libros. El primero son los evangelios. Se le dice evangelios a los libros que nos relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia solamente le conoció 4, aunque no eran los únicos que se escribieron. Ahora, estos 4 evangelios se escribieron
El Evangelio de Mateo se escribió en arameo, aunque hace falta y debo yo reconocer y señalar este detalle. Hay mucha gente que duda que Mateo haya sido escrito en arameo, simple y sencillamente porque para muchos es más fácil de entender y de leer el griego. Y también porque durante muchos años la iglesia predicó, inclusive antes de usarse el latín, se usaba el griego como idioma litúrgico. Entre ellos tenía mucho que ver también las influencias que, como hemos visto en la historia, los de habla griega y los de habla aramea no siempre coordinaban con muchos detalles. Y como tristemente los de habla griega fueron más numerosos, el griego, por motivos de la fácil propagación del evangelio, es el idioma que más se usó que ni el arameo. Y como tal, el evangelio de Mateo, que originalmente se escribió en arameo, fue traducida al griego para poder proclamar la palabra de Dios. Y como ahí queda con todo lo demás, todo el resto del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Repito, Mateo fue escrito en arameo y después traducido al griego. Y todos los demás libros fueron escritos en griego. Para ser específicos, entremos más detalles. Hay que tomar en mente que el Evangelio de Mateo fue escrito en un arameo llamado turoyo. Hay varios, así como el español tiene muchas variantes y el inglés también. Por ejemplo, yo que hablo un español mexicano, algo muy diferente que cuando una persona de Castilla o de Valladolid o de Madrid, usamos un español muy diferente. Inclusive dentro del mismo México hay muchas formas y muchas expresiones del mismo español. Lo mismo con el inglés también. El inglés que se habla aquí en California no es para nada el mismo inglés que se habla en Texas, ni el que se habla en Nueva York. Y ni se diga comparar nuestro inglés aquí en California con el inglés de Inglaterra. Muy diferentes. Que así como muchos hispanos tenemos dificultad de entender cuando nos habla un castellano, una persona de Castilla, de igual manera muchos americanos tienen dificultades de entender cuando les habla un británico. Lo mismo ocurre con los idiomas bíblicos, también tienen sus variaciones. El Mateo, el arameo, por ejemplo, tiene, está el arameo palestino, que es el que hablaba Jesucristo. Está el arameo caldeo, que se hablaba en lo que era Babilonia. Está el arameo turoyo, que es el que predicaba y el que hablaba mucho el apóstol San Mateo. Y luego está, hasta la fecha existe el arameo turoyo. Este arameo turoyo es una versión moderna del arameo suroyo o siriaco, como es mejor conocido. El siriaco es la versión bíblica del suroyo, un arameo clásico que se usó en tiempos del apóstol Mateo. Y el turoyo es la versión moderna del siriaco o suroyo que usaba Mateo. El resto del Nuevo Testamento está escrito en griego, pero al igual también el griego tiene sus variaciones. Está el griego ioniano, el griego de la zona de Efeso, está el griego arameizado de Tierra Santa, y está el griego ateniense, el griego espartaco, y luego hay formas de griego más romanizadas también.
El griego de la Biblia es un griego llamado koine, el griego koine. Koine en ese mismo idioma significa popular, es decir, el idioma del pueblo. Por eso le dicen el griego koine o helénica koine, como le dicen en su idioma. Ahora, como les dije, la iglesia reconoció 4 evangelios de muchos que se habían escrito. De estos 4 evangelios, uno estuvo en arameo y 3 en griego. También contiene un libro de hechos, de los cuales la iglesia reconoció un libro de hechos de muchos que se escribieron. Y luego las cartas. Son varias cartas. Y un libro de Apocalipsis. En realidad, si tomamos en cuenta todos los libros que se escribieron, y si uno fuera a aplicar todos los libros que se escribieron en tiempos apostólicos y que según se le atribuían a los apóstoles, la Biblia sería mucho más grande de lo que realmente es. Verán ustedes, si no fuera porque la iglesia decidió cuáles libros eran los sagrados y cuáles no, ahorita tuviéramos mucha literatura muy extraña que se escribieron en otros evangelios que la iglesia decidió descartar. Veamos unos de estos. Había un grupo de gentes que le atribuía al apóstol Santiago no uno, sino 2 evangelios. Uno se llama el protoevangelio, otro se llama el evangelio de Santiago. En ambos de estos se nos habla con detalle inclusive de cómo José y María se conocieron. Nos entran con algunos detalles. Está el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás no está en forma narrativa como están los demás, sino más es una colección de dichos y refranes que según un grupo de gente extraña llamada los gnósticos, le atribuían a Tomás apóstol. Está el de Judas, que no se los recomiendo a nadie porque es un escándalo, es una vergüenza, es una blasfemia. Está el de María y el de Bartolomé, que son los que inspiraron toda la mentira de cuando se hablaba mucho del Código Da Vinci, entre muchos otros. También entre los escritos que existiera que entonces también se atribuía a uno, inclusive se dice que hasta supuestamente Poncio Pilato supuestamente había escrito también uno. En fin, ya entrado en cuenta, son como 25, 30 diferentes evangelios que se escribieron. De todos estos evangelios, también la iglesia tuvo una responsabilidad muy seria que tomar en frente, debido a que se empezaron a promover muchas ideologías extrañas. Una forma muy fácil de promover ideologías y creencias extrañas es cargarle el muertito a los apóstoles. Pues fue muy común entonces el escribir documentos religiosos y leyendas y atribuírsela a los apóstoles o a alguno de sus secretarios importantes, ya que los apóstoles tuvieron secretarios y los secretarios más importantes fueron Marcos y Lucas. Permítame tantito. Ahora continuemos. Disculpe, tuve que traerme el cargador porque mi computadora me estaba avisando que se estaba acabando la batería y apenas estoy agarrando vuelo. Ahora, si uno lee cuidadosamente la Biblia, esta nos advierte de la entrada de ciertos
criterios, ciertas enseñanzas nuevas, ajenas a los apóstoles. Empezaba a surgir un movimiento llamado los docetas, que también se les conoce como los gnósticos, ya que la palabra gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos decían tener un conocimiento secreto. Luego estaban también los docetas, que es otra forma de decir el mismo grupo. A los docetas se les dice así por su equivocada interpretación de quién era Cristo. La palabra doceta viene del griego doketae, que significa aparición. Los docetas no creían para nada que Jesucristo se hubiera encarnado. Y eso mismo predicaron ellos y empezaron a escribir evangelios, según ellos, que negara la encarnación. Por eso es que ya después, cuando empezaron a circular muchos de esos libros, la iglesia se vio obligada a ver cuáles libros formaban a lo que se llama el canón, que significa lista, y cuáles libros se iban a descartar. Antes de entrar un poco más en detalles de eso, también hay que hablar de que hubieron también varios libros titulados Hechos. Nomás entró, de todos los libros titulados Hechos, nomás entró uno que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, uno de los secretarios de los apóstoles. Para ser específico, el secretario del apóstol San Pablo. Ahora, sin embargo, no era el único libro titulado Hechos que se escribió. Una vez más, también se le titula, se había escrito un libro llamado Gesta Pilati o Hechos de Pilato, donde él supuestamente renuncia y acepta el cristianismo, etc. Hay libros donde identifica a algunos apóstoles por un nombre, como supuestamente Hechos de Andrés, que nos explican por qué el símbolo de Andrés es la letra X. Hay un Hechos de Juan, que nos explica con detalles cómo es que el apóstol San Juan terminó en la isla de Patmos. Está Hechos de Pedro y Pablo, que según nos relata después de que Pablo naufragó en Malta, que es donde termina el libro de Hechos de los Apóstoles, que sí está en la Biblia, cuando termina ahí en Mateo 28, en el naufragio en Malta. El libro de Hechos de Pedro y Pablo continúa ahí de cuando Pablo sale de Malta, pero este tampoco llegó a formar parte de la Biblia. También el Nuevo Testamento se compone de varias cartas. La mayoría son escritas por el apóstol San Pedro, principalmente porque él fue uno de los más grandes misioneros. Y como fue un misionero muy grande, fundó parroquias y comunidades como si no hubiera mañana. Y por lo tanto escribió cartas a toda la gente que había conocido en sus viajes misioneros. Sin embargo, no todas las cartas fueron escritas por Pablo. Algunas cartas que sí entraron en en el Nuevo Testamento son la carta de Judas Tadeo. Siempre que me encuentra gente que se dice ser muy devota de Judas Tadeo, siempre les pregunto, ¿sabían que escribió un libro? No sabían. Y me agarro de ahí para regañarlos. ¿Cómo pueden decirse que son muy devotos de Judas Tadeo y no saber que Judas Tadeo escribió un libro? Y luego les pregunto lo que dicen que sí sabían, que si lo han leído. Muchos me dicen que no saben ni dónde encontrarlo. A ustedes que se dicen muy devotos de Judas Tadeo, les voy a decir dónde pueden encontrar el libro que escribió San Judas Tadeo. Está en la Biblia. Está cerca del final, casi llegando en el Apocalipsis, y es un libro que se llama La Carta de Judas. Es un libro tan pequeño, yo creo más es un solo capítulo y se acabó. Es solamente una hoja. Es un libro muy pequeño. Pero también a Pedro se le atribuyen 2 cartas, al apóstol San Juan se le atribuyen 3, y a Santiago se le atribuye también otra. Como veremos, se les atribuye
cartas a esos apóstoles porque eran considerados los más grandes de ellos: Pedro, Pablo, Juan, Santiago y Judas, aunque no necesariamente en ese orden. Sin embargo, además de todas las cartas que lograron entrar al Nuevo Testamento, también se habían escrito muchas otras. Hay una, entre las comunidades tempranas de la iglesia, se corría la leyenda de un rey de Armenia llamado Akbar V, que supuestamente estaba enfermo durante el tiempo del ministerio de Jesucristo y que le manda a pedir precisamente en Jueves Santo que le mande un apóstol. Sin embargo, Jesucristo le dice que ese fin de semana no le era posible enviar a nadie, pues es un evento muy importante. El triduo pascual, la muerte y la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que supuestamente le prometía enviarle a un apóstol después de su resurrección. Repito, esta carta está basada a una leyenda, puesto que aunque era muy conocida y mucha gente la creía en esos tiempos, no hay nada ni que la compruebe a favor ni en contra. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, en su libro titulado Historia Eclesiástica, el primer tomo, hace mención de que él sí creía que esta carta fue verídica. ¿Quién sabe? Ahora, y luego está el libro de Apocalipsis, que hubieron como 7 libros titulados Apocalipsis, el único el cual fue reconocido fue el Apocalipsis del apóstol San Juan. Ahora, ¿por qué estos libros sí fueron reconocidos y otros no? Como les acabo de explicar, había muchos movimientos herejes durante los primeros 300 años de la iglesia. De hecho, todavía en tiempos apostólicos, los docetas, es decir, los gnósticos, ya empezaban a promover sus mentiras. ¿Cómo llegaron a existir los gnósticos? Los gnósticos eran sacerdotes paganos que al ver que la gente empezó a abrazar y creer en el evangelio, la gente empezó a dejar las religiones paganas y aceptar el catolicismo. En tiempos primitivos de la iglesia, el catolicismo era la única forma de cristianismo existente. De hecho, si vemos varios de los escritos del apóstol San Juan y también si vemos algunos documentos del apóstol San Pablo, inclusive algunas de Judas y de Santiago, nos hablan claramente de esta invasión de gentes herejes que estaban promoviendo mentiras. Todo esto tristemente se intensificó con el tiempo. De tal manera que 300 años después, en el año 381, en el Sínodo de Roma, el Papa Damaso convoca a la iglesia para formular una lista oficial de libros sagrados. Antes de esto, estos libros sagrados sí existían, pero todavía no se podía llamar Biblia. Hago esa aclaración porque hay mucha gente que luego protesta y dice, ¿cómo me dices que no había Biblia? Y si la Biblia lo escribieron los judíos en el Antiguo Testamento y la escribieron los apóstoles. Momento. Ellos escribieron los libros bíblicos, pero un libro bíblico no constituye una Biblia. Pongo un ejemplo. Aquí tengo yo este ramo de flores, pero si yo dijera que tengo que es un jardín, ustedes rápido me tildarían de loco y de tonto y hasta tal vez me mandarían a un manicomio por llamar a un ramo de flores un jardín. De igual manera, los apóstoles escribieron las flores, los libros, las flores que después llegaron a constituir el jardín que hoy en día llamamos la Biblia, el Nuevo Testamento. Ellos escribieron los libros, mas no escribieron la Biblia. No podemos decir que San Pablo escribió la Biblia porque San Pablo no escribió desde el Génesis. Por ejemplo, la Biblia solamente se le dice al conjunto de libros sagrados
dentro del canon que incluyen los libros reconocidos por los judíos en el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Ahora, como había mucho movimiento, muchas cosas raras que se estaban promoviendo, la iglesia tuvo la necesidad de determinar cuáles libros sí iban a ser reconocidos como libros sagrados y cuáles libros iban a ser descartados. Y la división se hizo en 4 partes. En primer lugar, estaban los libros que pueden ser comprobados que fueron escritos a puño y letra por los apóstoles. Aunque hoy en día hay mucha gente, sobre todo en colegios y universidades, que quieren decir que no fueron escritos por los apóstoles, yo diría cuidado. No nos tomemos de aquella gente que hoy en día quiere presentar estudios avanzados para decir de que no fueron escritos por los apóstoles. Les conviene. La mayor parte de los que entraron a la Biblia porque la iglesia había desempeñado un estudio minucioso para concluir cuáles libros fueron escritos a puño y letra de los apóstoles o sus 2 secretarios más importantes y cuáles libros no fueron escritos por los apóstoles. La primera base que decidieron la iglesia en decidir cuáles libros formarían parte del Nuevo Testamento fueron aquellos libros que se pudiera comprobar sin lugar a duda alguna que eran libros escritos a puño y letra de los apóstoles. De ahí están los 4 evangelios, las cartas atribuidas a Pablo y a los apóstoles, el libro del Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, etc. ¿De qué manera pudieron investigar? Mucho tenía que ver la tradición apostólica y el lugar de surgimiento de estos evangelios. El evangelio de Mateo, por ejemplo, surgió en Egipto, donde Mateo fue su primer obispo, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, todos los libros que se pudieron comprobar que sí fue el puño y letra de los apóstoles, automáticamente entraron en la Biblia. Estos eran los 4 evangelios, el libro de Lucas, casi todas las cartas de Pablo, digo casi porque había una en particular que casi no entraba, y esa es la carta de Hebreos. Después voy a explicar por qué. De las cartas del apóstol San Juan, entró la primera carta de San Juan, pero la segunda y la tercera casi no entraban. Lo mismo de la de Pedro, pasó la primera, pero la segunda de Pedro casi no entraba. Y el Apocalipsis, crean o no, también casi no entraba. Estos libros que casi no entraban, pero sí entraron, pasaron a formar la segunda lista o la segunda clasificación. Hubieron algunos libros que estuvieron en debate. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, escribe que él no cree que la carta de San Pablo a los hebreos haya sido escrita por San Pablo, en primer lugar, porque el libro de los hebreos está escrito en un griego muy fino, un griego de alguien que era fenomenal en la gramática griega. Mientras las otras cartas escritas en San Pablo tenían algunos errores gramaticales que mostraban evidencias de que el idioma natal de Pablo no era en sí el griego, sino el arameo, pero que lo masticaba, como mucha de nuestra gente hispana que, aunque no habla bien el inglés, se sabe dar a defender y se sabe dar a entender. Y también porque Eusebio de Cesarea pensaba que era muy sospechoso que San Pablo, siendo criticado y odiado por los judíos, le haya escrito una carta a los hebreos. Sin embargo, alguien más presentó otro argumento que convenció a que los convenció. Se sabe que San Pablo tenía un secretario y que ese secretario era el discípulo Lucas.
el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunas personas empezaron a decir que como Lucas era discípulo de Pablo, él tomó los apuntes que San Pablo le dictaba estando en prisión, que por eso están esas diferencias de la calidad del griego. Y que también por eso se nota de que haya escrito documentos a los judíos. Ese argumento fue suficiente para convencer a la gente que también tenía que ser considerada inspirada por Dios, ya que ambos, Pablo y Lucas, fueron considerados inspirados por Dios. La segunda y tercera de Juan y la segunda de San Pedro casi no entraban, pero como el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra, últimamente, de todos modos entraron. Lo mismo con el Apocalipsis. Y así fue como llegó a existir los libros que sí entraron a la Biblia. Sin embargo, también, como les dije, esta lista se formuló en el Sínodo de Roma en el año 381 por el Papa Damaso I. Y 11 años después, en el Concilio de Cartago, en el año 392, se ratificó esta lista. Y luego el Papa San Ciricio se la entrega a un monje llamado hoy en día San Jerónimo, que era muy conocedor del griego, del latín y del arameo, y se dedicó a traducir la lista de libros otorgados. Sin embargo, cosa que a muchos evangélicos les va a doler, el mismo Jerónimo, mismo en una de sus traducciones, incluye una nota donde dice que habían otros documentos que él había traducido, pero que no incluyó dentro del canon que se le había dado, porque solamente se introdujeron aquellos libros que verificaban lo que estaba en el Concilio de Nicea, que se había escrito aproximadamente 61 años antes. Es decir, la Biblia salió del credo, el cual en sí salió de las cartas apostólicas, de las cartas episcopales que circulaban mucho en esa época. No al revés. Ahora, y así es como nace el Nuevo Testamento. Se fueron descartando otros escritos que al analizarse por la iglesia se demostraban que eran escritos no por los apóstoles, sino por herejes. Libros, por ejemplo, como el Evangelio de María y el Evangelio de Bartolomé, que según predicaban que Jesucristo se había casado, cosa que está verificado en el resto de los evangelios que nunca fue así, que Jesucristo permaneció célibe. Entonces, con el simple mencionar que Jesús se había casado, la iglesia misma decidió, esto no puede ser cierto, tiene que ser gnóstico. Perdón, no, eso era ebionita, porque esa era otra enseñanza. Los gnósticos estaban peleados con el concepto del matrimonio, los ebionitas estaban peleados con la divinidad de Cristo. La iglesia siempre ha predicado que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como tal, todos los evangelios que no presentaran tanto la divinidad como la humanidad de Cristo quedaban fuera. Entre ellos, el evangelio de María, que negaba la divinidad de Dios, era un evangelio escrito por un grupo de herejes llamados los ebionitas, que fueron el primer grupo que la iglesia excomulgó oficialmente. Si leemos en el libro de Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, ahí vemos el momento en que la iglesia condena las creencias de los ebionitas. Y por lo tanto, todos los libros que negaban la divinidad de Jesucristo quedaron descartados. Todos los escritos ebionitas quedaron descartados.
Después también surgen los zetas que, como les digo, negaban la humanidad de Cristo, o sea, que se iba al otro extremo. Estos documentos gnósticos, los documentos, los zetas, eran muy drásticos en el concepto de que ellos creían que todo lo material era pecado y que por tanto contribuir al mundo material era pecado. Estos gnósticos inclusive llegaban a creer que el matrimonio, oigan bien, tan exagerados eran estos gnósticos que ellos creían que el matrimonio era pecado. Y el motivo por el cual ellos creían que el matrimonio era pecado es porque el matrimonio conlleva a la procreación. El procreación es traer niños al mundo. Para los gnósticos, entonces, el matrimonio y la procreación no era otra cosa que intervenir en el mundo de los espíritus y esclavizar más almas al pecado. Eso es lo que predicaban los gnósticos. Y por lo tanto empezaron a surgir evangelios como el evangelio de Tomás, el evangelio de Bartolomé, de Bernabé, el evangelio de varios otros, que empezaban a predicar que el matrimonio no era correcto. Un libro titulado Hechos de Policena también hablaba de que el motivo por el cual no querían a Pablo es porque Pablo convencía a las jovencitas que no se debían casar y había una princesa que estaba a punto de casarse, pero como esta princesa ya no se quiso casar, cierto rey le costó su alianza y se peleó y se enojó con Pablo. Lo mismo dicen de un rey de India, el rey de Kerala, me parece, que supuestamente el apóstol Tomás le costó una boda a su hijo. La iglesia descartó estos mal llamados evangelios porque estaban promoviendo mentiras gnósticas. En resumen, porque ya creo que he hablado demasiado, en resumen, libros que circulaban durante los primeros 300 años de la iglesia, la Biblia no era uno de ellos. La Biblia no existía. Aún no había un canon oficial que decidiera cuáles son los libros que estarían y formarían parte de la enseñanza oficial de la iglesia. La Biblia no existía. Durante 300 años, la iglesia no estudiaba Biblia porque no tenían Biblia. Pero viéndose con la confrontación de muchos libros de corrientes diferentes, la iglesia se vio necesitada de formular un canon oficial, una lista de libros oficialmente reconocidos por la iglesia. Esta lista se trató de formar durante muchos años, pero al fin logró formarse en el año 381 en el Sínodo de Roma. Fueron los romanos quienes formularon la lista de los libros sagrados. La misma iglesia que estos otros grupos tratan de tirarnos y acusarnos que por no seguir la Biblia. Pero si no fuera por la iglesia, ellos no tuvieran Biblia. Y luego, esta misma lista fue ratificada en el año 392 en el Concilio de Cartago. Hasta entonces, no existía Biblia. Ya en estos dos sínodos, el sínodo de Roma y el Concilio de Cartago, al fin ya se tiene una idea general por parte de la iglesia de cuáles libros sí serían reconocidos como libros oficiales de la iglesia. Y se le entrega esa lista a San Jerónimo a traducirla. Y para el año 415, San Jerónimo sale ya con la traducción oficial de la Biblia, que llegó a ser la Biblia Vulgata. La primera Biblia en latín. La primera Biblia fue en latín.
aunque los libros fueron escritos originalmente en estos otros idiomas, hebreo, griego y en arameo. De ahí entonces se fueron traduciendo a los demás idiomas. A los 10 años, San Gregorio el Iluminador, obispo de Armenia, ya había traducido la Biblia en armenio. Y así sucesivamente se fue regando. Pero antes de estos dos sínodos no existía Biblia. Estos libros llegaron a formar parte del canón como una forma, como un remedio que puso la Iglesia Católica para silenciar a los herejes y demostrarle a la sociedad que el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, sigue en pie y que no habrá forma que los herejes podrán pervertir el Evangelio, aunque muchos de ellos hoy en día estén tratando, e irónicamente estén tratando de usar la Biblia para promover las mismas herejías contra las cuales se escribió la Biblia. Esos temas los tocaré en otra ocasión. Aquí doy por terminada esta presentación. ¿Ves que